Buen día, gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Es lunes 28 de agosto. Estamos en los últimos días de este mes del año, así es que ojalá que usted los pase de manera excelente, que sea un lunes y una semana muy buena, productiva, que tenga pues agradables momentos también, que la disfrute. Y le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable, estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. También ya estamos listos en la transmisión de Facebook, ahí usted nos encuentra como postdata.news. Soy su servidor Carlos Monge, quedo pendiente de sus comentarios, críticas, sugerencias para pues también conocer lo que usted opina sobre lo que está sucediendo en Morelia, en Michoacán, en el país, o bien alguna sugerencia, crítica, como ya le decía, sobre nuestro trabajo. Estamos para servirle. Este fin de semana tuvo otra vez sus complicaciones en el ámbito de la seguridad. Fueron horas bastante complicadas, sobre todo ayer se intensificaron en la Tierra Caliente de Michoacán, dos lugares en específico, Buenavista y Apatzingán, donde pues otra vez hubo quema de vehículos, bloqueos carreteros, incendiaron tiendas de conveniencia, de estas que denominamos, que se hacen conocer como los Oxxos. Y bueno, esto generó sin duda una nueva crisis en la Tierra Caliente michoacana. Pero eso no fue todo. Estas mismas actividades se repitieron en Uruapan. Al final, ya por ahí en la tarde, porque esto arrancó pues muy temprano, ayer domingo, ya por la tarde, pues las autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública, el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informaron que la situación estaba bajo control, que se podía pues de nueva cuenta transitar por las carreteras y que en el caso de Uruapan se habían detenido a 6 presuntos responsables de los acontecimientos. Al final del día, pues prevalece la crisis, prevalece el ánimo del crimen organizado, de la delincuencia, de generar temor para evidentemente seguir con su estrategia que podríamos suponer que es meterle miedo a la población, para que cuando ellos pidan extorsiones, que cuando ellos pidan el pago del piso, pues lo hagan sin mayores restricciones, como ya se ha venido haciendo, lo hemos platicado aquí con usted, por diversos lugares del territorio michoacano, donde pues esto es más que evidente, no es nuevo, pero pues no deja de ser un asunto grave. Por ello nos comunicamos ahora vía telefónica y primero que nada con los compañeros de Red 113, con esta cobertura que suelen tener pues por todo el territorio del estado en cuanto a la seguridad se refiere, liderados por Marcos Morales, para conocer los detalles de todos estos acontecimientos que se dieron el fin de semana. Mi estimado Marcos, un gusto saludarte. Buen día. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarles. Pues comenzaremos con todas estas situaciones ocurridas principalmente durante la mañana del pasado domingo. Primeramente, delincuentes cerraron las salidas del municipio de Buenavista a Tomatlán, donde atravesaron varios vehículos y les prendieron fuego. Momentos después, esta situación se replicó también a Apatzingán, donde además se reportó que 2 tiendas Oxxo fueron incendiadas por desconocidos, y más tarde de igual forma en Uruapan. Primeramente, sobre la carretera Apatzingán-Buenavista, a la altura del puente de la población de Santa Ana a Matlán, delincuentes se apoderaron e incendiaron un camión tipo Torton de color rojo. Minutos después se reportó otro bloqueo carretero en el tramo Pinzándaro-Buenavista, mientras que en la carretera Apatzingán-Aguililla los criminales incendiaron una camioneta en la comunidad de Heréndira. Apenas minutos más tarde, pero en Apatzingán, se reportó la quema de un autobús frente al colegio de bachilleres en la salida a Buenavista, aunado otro cierre carretero en la carretera Apatzingán-Aguililla, mientras que las tiendas Oxxo de la avenida Francisco y Madero, así como la de la avenida Constituyentes de la colonia Lázaro Cárdenas, fueron vandalizadas por desconocidos, que lanzaron bombas molotov para generar los incendios. En medio de esta situación, también se reportó un tiroteo en la misma colonia Lázaro Cárdenas. Luego de estos bloqueos carreteros y quemas a tierra caliente, delincuentes incendiaron una camioneta repartidora y un local de la cadena Oxxo en Uruapan. Desconocidos se apoderaron de una camioneta repartidora de la empresa Barcel en el Boulevard Industrial y le prendieron fuego. Además, una tienda de conveniencia fue atacada con bombas molotov en la calle Gran Parada de la colonia La Magdalena, hasta donde acudieron bomberos para controlar los siniestros, sin que por fortuna se reportaran personas heridas.
Sobre la jornada violenta ha trascendido de forma extraoficial dos probables hipótesis. Una de ellas señala que habría sido detenido un objetivo delincuencial junto con un grupo de pistoleros. La segunda apunta a la pugna entre los testigos. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las versiones ha sido confirmada por las autoridades. En tanto, en Uruapan, derivado de un operativo de reacción inmediata implementado por integrantes del Ejército, Guardia Nacional, Guardia Civil, Policía de Investigación y Policía Municipal, fueron detenidas 6 personas, 3 de ellas menores de edad, por su posible relación en los hechos registrados horas antes. Resultado de las acciones interinstitucionales implementadas por la Policía Municipal, primero se detuvo a Harold Iván N. y a un adolescente de 17 años de edad. Ellos presuntamente incendiaron la camioneta. Asimismo, durante este dispositivo fueron asegurados Luis Octavio N. y Sergio Antonio N., así como 2 adolescentes de 16 años, quienes presuntamente generaron daños a la tienda Oxxo. A los investigadores fueron aseguradas 3 motocicletas y recipientes con gasolina. Ellos ya quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado. Mi estimado Carlos, es la información. Marcos, en estas tesis que nos argumentas, estas dos de lo que pudo haber ocurrido para que se generara todo esto, pues ya se hubiera conocido, si hubiera alguna detención importante, ¿no? De delincuentes, luego estos que se conocen como jefes de plaza o con alguna importancia. ¿No te parece que ya se tardaron, si hubiera sido este el caso, para informarnos? Efectivamente, esperábamos que en caso de que así fuera, mi querido Carlos, esa situación ya hubiera sido confirmada por la tarde de ayer. Sin embargo, hemos estado consultando con fuentes tanto en la milicia como de seguridad. No la han desmentido, pero tampoco la han confirmado. Y el otro caso a destacar, no sé si coincidas, 2 jovencitos, 16 años participando en estas actividades en el caso de Uruapan. La mitad de los detenidos son menores de edad, 3 son menores, Carlos. Bueno, pues lamentable lo que ha sucedido el fin de semana, mi estimado Marcos, y pues no sé si coincidas, decía yo que luego tiene que ver esto con infundir miedo, pues para seguir como amos y señores de estos lugares y poder cobrar piso, poder aplicar las extorsiones. ¿Coincides? ¿Tienes otra manera de leer los acontecimientos? Coincido contigo, Carlos, únicamente agregaría la particularidad que vive Apatzingán con el tema de la producción de limón. Desde que se dio este intento de aumento por parte de un grupo delictivo en cuanto al cobro por la producción limonera, pasar de 20 centavos a $1, no ha habido un corte normal en el caso de Apatzingán. Municipios aledaños sí, pero en Apatzingán también este ingreso es dinero que no han tenido ya estos grupos. Es decir, pudiera ser también una manera de apretarlos para buscar obligarlos a contribuir con esta extorsión y de esta manera pues hacerse de recurso y de flujo en efectivo en estos momentos. Muy bien. Marco, como siempre te agradezco toda la información, los detalles que nos das de lo que ha sucedido este fin de semana. Que tengas pues un buen lunes y una excelente y productiva semana. Muchas gracias. Así que es excelente lunes para todos. Gracias, Marcos. Ahí tiene usted la información de Marcos Morales. Complicado lo que se está viviendo en varias zonas de Michoacán. Hemos platicado aquí con usted que la extorsión está creciendo, eso se hace evidente con tanta queja, con tantas denuncias. Taxistas, cumbieros, transportistas, digamos en general, en varias regiones, pero sobre todo en Uruapan. El caso de los tortilleros, ¿no? De los industriales de la masa y la tortilla, como también se les conoce. No perdamos de vista lo que había sucedido ya en el oriente michoacano, también allá con productos cárnicos. Tenemos el caso también en la Tierra Caliente de ganaderos que se han quejado del intento de extorsión, del impedirles que vendan, por ejemplo, sus productos a grandes cadenas o a grandes compradores. Quieren que se los vendan a los grupos criminales y ellos pues hacer lo propio con las grandes cadenas, con los grandes compradores, y bueno, pues sacarle ventaja en todo ello, obligarlos a que quienes producen algo en algunas regiones pues se lo vendan a ciertos grupos criminales para que ellos primero lo compren al precio que se les plazca y luego vendan pues ya negociando con los grandes. Y por otro lado, bueno, pues no perdamos de vista lo que está sucediendo hoy con el tema del limón, donde pues insisten en subirles la cuota. Ya había una cuota, ya se le pagaba al crimen organizado sin que autoridad alguna pudiera hacer absolutamente nada.
los empresarios, los productores, pues optan por pagar esos dineros a lo que son sus gastos habituales, le suman de una vez el pago de extorsión. Terrible, pero así funciona Michoacán hace muchísimos años y no ha habido gobierno que pueda poner un alto. No ha habido una estrategia que pueda contenerlo y en esta administración federal, pues mucho menos, porque usted ya conoce que han optado por voltear a otro lado y con verborrea tratar de decirle a usted que las cosas están bien. López Obrador, un día sí y otro también, miente descaradamente, dice que va bien la seguridad y es el sexenio peor en la historia moderna de nuestro México en cuanto a muertes violentas, por citarle un caso, y es el que menos resultados tiene también en cuanto a detenciones de criminales se refiere. Una tragedia lo que ha sucedido con la administración de López Obrador, y eso pues ha permitido otra vez que la extorsión, que la presencia del crimen organizado pues esté lamentablemente creciendo. Grupos como los limoneros, grupos productores han optado por pagar esos 20 centavos. La semana pasada aquí Guadalupe Mora, el hermano de Hipólito, informó que hay algunas empacadoras allá en La Ruana, cortadores de limón, que también optaron por pagar ya el precio que les está imponiendo el crimen organizado y pasaron de 20 centavos a $1 para poder seguir cortando y vendiendo su producto. Y en el caso de los aguacateros es Vox Populi, ellos difícilmente lo reconocen en lo público, pero en lo privado se quejan amargamente de toda la cuota que tienen que pagar para que sus tráileres, para que sus productos puedan llegar a otras ciudades del país, pero también al extranjero. Una tragedia lo que se vive hoy en Michoacán en materia de crimen organizado, en materia de extorsión. Esperemos que pronto las autoridades hagan algo. Si no se puede con el apoyo de López Obrador, por lo menos que lo haga el gobierno de Michoacán con el apoyo de los municipios para tratar de contenerlo y no llegar a escenarios tan lamentables como los que se vivieron por allá en el 2013, 2014, parte del 2015, ¿se acuerda usted? Bueno, hoy así está la crisis, complicado lo que ha sucedido este fin de semana. Como ya le anticipaba, cerca del mediodía de ayer, la Secretaría de Seguridad Pública informó que estos 6 presuntos incendiarios fueron detenidos, como también ya nos lo narraba Marcos Morales, luego del despliegue de las fuerzas del orden en Uruapan tras los hechos de vandalismo en los que fueron quemadas una tienda y una camioneta repartidora. Durante la movilización emprendida por parte de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal, se confirmó la detención de 6 masculinos en posesión de bidones y botellas con combustible con los que fabricaron las bombas Molotov para generar los incendios. Los sospechosos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Estatal para continuar con las investigaciones correspondientes. 3 de los detenidos, como ya nos lo explicaba también Marcos Morales, son menores de edad. Esta es otra situación crítica, otra tragedia, el crimen organizado haciéndose valer de los pequeños, de los adolescentes, de los menores de 18 años. Y mire, cerca de las 4 de la tarde, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya fijó postura a través de redes sociales, informando que se había recuperado, dijo él, la tranquilidad en las zonas en conflicto y aseguró que los hechos violentos fueron producto de las acciones para combatir la delincuencia. No dijo qué acciones, no ratificó si hay o no detenidos, como lo decíamos con Marcos Morales, simplemente dice que es una reacción a las acciones que se implementaron para combatir la delincuencia, pero no especifica absolutamente nada más. Hoy debo afirmarles que hemos tenido muy buenos resultados y que también hoy hacemos frente a las bandas de delincuentes. Estamos actuando, 0 impunidad. Por eso hay que decirlo que esto provoca reacciones de estos grupos delictivos que pretenden confundir a la sociedad, generar inquietud para que dejemos de perseguirlos, dejemos de actuar. Pero eso no va a ocurrir. Estamos actuando, estamos decididos a recuperar la tranquilidad, la seguridad de las michoacanas, de los michoacanos. El día de hoy
hubo acontecimientos en Apatzingán, en Uruapan, ya se retomó la tranquilidad. Tengan confianza. He hablado con los presidentes municipales, con José Luis Cruz Lucatero, con Nacho Campos. Hemos reforzado la seguridad en estos dos lugares y ya se realizan las actividades de manera normal, de manera tranquila. Vamos a seguir de manera convincente, haciendo presencia, investigando los actos delictivos. Tenemos, por cierto, 6 detenidos de los que ocasionaron estos disturbios en Uruapan. Ya hay 6 detenidos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. Yo pido que no los dejen libre, que investiguen a fondo para dar con los responsables que ordenaron este tipo de hechos y de actos. Bueno, pues ahí lo que dice el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Si usted hace memoria, pues son de esos mensajes muy clásicos que cada vez que hay una crisis como esta, pues se los hemos escuchado aquí otros gobernadores. Los momentos críticos que tuvo, por ejemplo, el gobierno de Silvano Aureoles, escuchábamos más o menos los mismos argumentos. Es que estamos yendo contra los delincuentes, es que están molestos con nuestras acciones y por eso están reaccionando. Y es más o menos una clásica. Seguramente usted recordará que también se le escuchó en algún momento pues a un Fausto Vallejo, si nos vamos más atrás, a un Leonel Godoy, de triste memoria, esos gobiernos con crisis también terribles en materia de inseguridad, donde se gesta todo esto de los autodefensas para hacer finalmente crisis. En el momento en que gobernaba Fausto Vallejo Figueroa, terrible aquellas épocas, y desde entonces los discursos gubernamentales van más o menos por la misma tendencia, no le varían mucho, es más o menos la esencia de lo que suelen decir los que están en el gobierno. Lo cierto es que hay una crisis, lo cierto es que quienes viven en esas zonas hoy las están padeciendo terriblemente, y por estas razones es que, como le informamos aquí la semana pasada, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha lanzado nuevas alertas a sus connacionales para que no viajen a Michoacán. Hacen 2 excepciones. Una, Morelia, a donde dicen que pueden llegar vía aeropuerto, vía el avión y vía carreteras. Y el otro caso que dan oportunidad a sus connacionales a que visiten es el puerto de Lázaro Cárdenas, pero también les dejan muy claro que en ese lugar pues no se muevan demasiado, que se traten de quedar en la zona céntrica de Lázaro Cárdenas. Esas son las excepciones que maneja el vecino país del norte. En su lectura, ellos también aprecian una terrible crisis de inseguridad en este momento en Michoacán. Es cierto que ha bajado el número de muertes violentas en Michoacán, es cierto que se logró avanzar, por ejemplo, con quitar los bloqueos carreteros con los que terminó el gobierno de Silvano Aureoles, que no recibía apoyo del gobierno de López Obrador. Ahí se justificaba Silvano Aureoles para no hacer más, y bueno, dejó una crisis terrible en inseguridad con la presencia de pues estos grupos empoderados en las carreteras, con bloqueos en las carreteras, y bueno, pudo quitarlos el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, pero lamentablemente los grupos criminales siguen operando, como usted lo acaba de apreciar. Así la situación, así la crisis. Ojalá que pronto Michoacán esté mejor, y usted que vive al interior del estado, usted que nos escucha a través de Facebook, de las redes sociales allá en Apatzingán, en Nueva Italia, en Buenavista, en la región de Tierra Caliente, en Uruapan, ojalá que pronto puedan recuperar la calma. Entendemos que hoy están pasando un momento crítico, más allá de los discursos de los gobiernos. Y miren, este lunes regresarán a las aulas más de 1.200.000 alumnos. Son más de 900,000 los que regresan a la educación básica para este ciclo escolar 2023-2024, mientras que media superior y superior
retomaron ya actividades desde los días pasados. La secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, destacó que con el inicio de este ciclo escolar se pone en marcha la nueva escuela mexicana. Alrededor de 12,000 planteles públicos y privados de los niveles básicos en la entidad este lunes retomarán las actividades. El 97% de los mismos se distribuyeron ya los libros de texto. Fueron distribuidos ya y continúan en la entrega para que todas las niñas y niños cuenten con ellos. En medio de esta polémica, en el caso estricto de Michoacán sobre los libros de texto, acá se decidió que sí los van a entregar. Recuerde usted que hay gobiernos que están pues en la lógica de respetar los amparos que han presentado padres de familia, inconformes con los contenidos de los libros de texto, con los temas que abordan y con la cantidad de errores que acumulan, que pues parece también pues una cantidad de errores majadera, pero pues hay padres de familia que se siguen manifestando en contra porque se les pretende hablar a sus hijos, sobre todo por ahí de los 8 o 9 años de edad, pues de los géneros, para que ellos decidan qué quieren ser, si varón, o mejor dicho, si quieren ser hombre, mujer, transgénero, binario, no binario, en fin, todos los diferentes géneros o manifestaciones de género que hoy pues se conocen y que se pretenden manejar en algunos contenidos que traen los libros de texto. Otros padres de familia se han quejado por los ejemplos que vienen ahí. Por ejemplo, en algún otro libro hay padres de familia que han evidenciado que vienen pues cuestiones sobre lo que podría considerarse pues prácticas tipo brujería, prácticas tipo culturas con las que los padres de familia no están de acuerdo que se les maneje. Hay otras manifestaciones porque consideran también algunos padres de familia que alguna parte de la historia moderna, sobre todo de nuestro México, de la historia contemporánea, pues está muy cargada a la idea de la 4T, traen tesis pues muy carentes de fundamento, postulados que no reúnen las características científicas, y con todas estas quejas, con todos estos debates, pues hay padres de familia que siguen molestos con los libros de texto. Hay otros que están más resignados, que piensan que los profesores van a hacer lo correcto en las aulas, sabrán presentar el material de los libros de la manera correcta, que algunos incluso optarán por obviarlos, por no presentarlos a los hijos, y otros padres, como tendrá que ser la mayoría, pues tendrán que ponerle especial atención para dialogar con sus hijos si es que su profesor decide hablar, por ejemplo, de todos estos temas que le acabo de referir, que son de los que se quejan los padres de familia. En Michoacán sí se van a entregar, sí se han entregado los libros de texto, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se ha manifestado como un defensor de los libros de texto, que hoy tienen otro tipo de críticas, y por ello los amparos, porque no se realizó el procedimiento correcto que marcan las leyes en la materia para la construcción de los mismos. No se siguieron los procedimientos para esto que se llama la nueva escuela mexicana, y peor aún, el gobierno de López Obrador optó por poner bajo reserva la información correspondiente a la construcción tanto de esta nueva escuela mexicana como de los libros de texto, como lo han denunciado senadores, incluso como el michoacano Germán Martínez Cázares, que ha insistido en las irregularidades que le acabo de señalar y ha criticado severamente el que el gobierno de López Obrador haya puesto bajo llave esta información. No tiene ningún sentido que se ponga bajo llave, pero pues la opacidad del gobierno de López Obrador ha sido evidente prácticamente desde el principio, y así como en el caso de libros de texto, pues tiene muchas cosas más bajo resguardo, algunas a 5 años, otras incluso a 25 o 30 años. ¿A qué le tiene miedo López Obrador, que ha ocultado toda esta información? Bueno, pues estaremos pendientes y le iremos informando. Por lo pronto, en Michoacán
los libros de texto van con este regreso a clases. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas estimó que el nuevo puente en el fraccionamiento Villas del Pedregal, que empezará a construirse, estará listo en 18 meses. En un plazo máximo de 18 meses, se espera edificar el puente vehicular del fraccionamiento Villas del Pedregal en Morelia. Así lo dio a conocer el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez. El funcionario estatal precisó que desde inicios de agosto, la licitación de la obra se encuentra en proceso con recursos estatales, además de que se contempla la elaboración del proyecto ejecutivo en septiembre, por lo que a finales del 2023 arrancaría la construcción de dicha obra. El plazo de obra que se tiene considerado es de 18 meses y ese plazo ya considera la elaboración de proyectos. Esto implica que nosotros vamos a tener un fallo en el mes de septiembre. Estamos buscando que los estudios se desarrollen en lo que resta del año para que antes de que concluya el año empiece la obra. Estos 18 meses pues es lo que tenemos de manera contractual como un plazo máximo y estamos esperando las propuestas. Lo que hemos estado recibiendo información seguramente lo podremos reducir para que quede concluido el próximo año. En entrevista, el titular del SCOP en el estado destacó que con la obra se pretende generar soluciones a las necesidades de acceso y conectividad en esa zona de la ciudad, disminuyendo los tiempos de traslado de usuarios, pasajeros, transporte público y privado, además de generar mejores condiciones de vida para la ciudadanía y contrarrestar el elevado número de accidentes viales. Pues lo que queremos más bien resolver es un problema vial. Una irresponsabilidad sería no hacer nada, ¿no? Como pues realmente era una obra ya olvidada. Los trabajos contemplan la construcción de la vía que tendrá una longitud de 300 metros con un paso superior vehicular a 4 carriles y que dé accesibilidad en el bajo puente para peatones y ciclistas. El paso superior vehicular del fraccionamiento Villas del Pedregal forma parte de la inversión de poco más de 2,000 millones de pesos que el gobierno de Michoacán destinará para obras de infraestructura en la capital michoacana. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Ismeni Díaz. Bueno, pues en 18 meses este puente que se ocupa mucho allá en Villas del Pedregal. Lamentable, pues tanto tiempo de espera para estas personas allá. Ojalá que pronto, efectivamente en 18 meses, pues tengan la seguridad de poder ingresar al fraccionamiento, porque pues hoy sigue siendo inseguro, ha habido ahí varios accidentes y bueno, en 18 meses, compromete el gobierno estatal, estará listo este puente. Y mire, en beneficio de 3,500 reos de penales de alto impacto, se pusieron en operación espacios deportivos en los que se invirtieron 300,000 pesos de los ahorros que hizo el gobierno estatal. En beneficio de 3,500 reclusos, la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario inauguró una cancha de fútbol de pasto natural, así como rings de boxeo en los penales David Franco Rodríguez y de Alto Impacto. Con una inversión de casi 300,000 pesos entre ambos proyectos, el coordinador de los centros penitenciarios del Estado, Ignacio Mendoza Jiménez, destacó la importancia de dichas obras a fin de brindar un espacio de recreación y búsqueda de beneficios físicos para los internos. Detalló además que la intención es organizar torneos con equipos de fútbol exteriores en colaboración con la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte para que los reclusos puedan canalizar su energía de manera positiva y obtener beneficios para su cuerpo y mente. Creemos que va a ser muy positivo para la comunidad. ¿A cuántos va a beneficiar? Directamente a 3,500 PPLs de 2 penales, Alto Impacto y Mil Cumbres, incluidas mujeres. Entonces van a poder hacer uso de ella. Obviamente hay un rol, va a haber torneos, estamos por firmar un convenio con Raúl Morón, con la Secofit, para que equipos de fútbol del exterior, de la municipal, de otros lados, puedan venir a jugar con los propios PPLs. Durante un recorrido por las instalaciones de ambos centros penitenciarios, el secretario de Finanzas, Luis Navarro, celebró que como resultado de unas finanzas sanas y bien administradas, en colaboración con el sistema penitenciario, se pudo concretar la búsqueda de espacios para la práctica del deporte, ya que esto contribuirá a la reinserción de los jóvenes y su reintegración en la sociedad.
hoy el venir, ver este espacio, centro de box, gimnasio, la cancha también, que la van a poder utilizar pues, todos los la gente está aquí. Entonces, de repente, lo digo, chulean mucho las finanzas del Estado, pero no es un tema de su servidor, es un tema de todo el equipo que tiene el gobernador Ramírez Bedoya. Lo que se ha hecho no es con dinero extraordinario, es con dinero bien administrado, con el mismo dinero, pero que Nacho lo ha venido administrando bien y que le está alcanzando para todas estas obras. Entonces, felicidades, Nacho. Autoridades estatales y deportivas resaltaron que con esta iniciativa, el sistema penitenciario de Michoacán brindará oportunidades para la práctica deportiva y el desarrollo integral de las personas privadas de la libertad, promoviendo su bienestar físico y emocional y fortaleciendo el proceso de reinserción social. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Ismeni Díaz. Bueno, pues ahí lo que sucedió este fin de semana también, estas áreas deportivas para los reos ahí en el Cerezo Mil Cumbres, y bueno, pues con el apoyo también ahí, la visita del secretario de Finanzas, que habla de estos ahorros de 300,000 pesos que fueron invertidos para beneficiar a estos 3,500 reos en los penales de alto impacto, y ahí los compañeros se dieron cita en el caso de Ismeni Díaz y Daniel Guillén este fin de semana ahí en el Cerezo Mil Cumbres. Y mire usted, en lo que va del año, la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario ha registrado un total de 3 personas que se quitaron la vida por factores como el encierro, la migración de sus familiares e incluso por la depresión que genera la temporada decembrina. El coordinador de los centros penitenciarios, Ignacio Mendoza Jiménez, destacó que el penal del municipio de Zamora es el que ha experimentado un mayor número de suicidios, por lo que dijo, se trabaja para brindar condiciones necesarias y atender los problemas de salud mentales o de adicciones. Sí lo atendemos, sí hemos tenido problemas, sí ha habido gente que ha atentado contra su... Este año, estamos en agosto, van unos 3 más o menos, sí. Es un fenómeno que lo vas a ver en todos los penales y cuando se acerca el fin de año más. Físicamente el cuerpo lo resiente, el invierno es tendiente a a deprimirte, ¿sí? Nosotros somos un estado que tiene una migración muy alta, por eso la región de Zamora tiene muchos suicidios. Eso agrega, y entonces vas sumando factores, agrégale la privación de la libertad, pues es otro factor. En otros asuntos, pese a las restricciones que ha hecho el INE, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, realizó una asamblea informativa en el centro de Morelia, donde promovió, por ejemplo, la continuidad de los programas sociales del presidente López Obrador. Ya sabe usted que las dos campañas que realizaron, por una parte los partidos en el poder y por otro la oposición, pues son una falsedad, una hipocresía. Están eligiendo candidatos presidenciales, pero les pusieron otro nombre. Y en esas restricciones que les puso el INE es que no hablaran, que no comprometieran ni programas sociales, ni esquemas de gobierno, porque se supone que ellos están solamente contendiendo para ser pues defensores, unos del oficialismo y otros de la oposición, con los nombres que usted ya conoce. Pese a estas restricciones del INE, en su visita a Morelia, Adán Augusto no tuvo empacho en hablar de que si él es el candidato presidencial, que no el defensor de la 4T, sino el candidato presidencial, pues él va a mantener los programas sociales. Así le fue a Adán Augusto en su visita a Morelia. Entre descalificaciones contra las encuestas y promoción de los programas sociales del gobierno federal, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, encabezó en la capital michoacana la Asamblea Informativa 175, como parte del proceso interno que realiza Morena para determinar al coordinador del movimiento en defensa de la Cuarta Transformación y próximo candidato presidencial. Simpatizantes y seguidores del funcionario federal
realizaron una caminata por la avenida Madero, desde el obelisco Lázaro Cárdenas hasta el frente del Palacio de Gobierno, pero el aspirante decidió llegar directo a la Plaza Melchor Ocampo. Ante una audiencia formada por adultos mayores, centró su mensaje en garantizar la continuidad de los programas sociales federales y hacer alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador para defenderlo de las críticas que aseguró haya su estrategia de apoyo a los desprotegidos. Dijo el presidente, venga quien venga, la pensión universal se queda, porque es un derecho de los michoacanos y es una obligación constitucional. Y ahí siguen, parece que el presidente ya se lo dijo, ahí siguen, ya surgió otro. Es una chachalaca, se llama Vicente Fox. López Hernández aprovechó para recordar que a partir del siguiente año la pensión que recibirán los mayores de 65 años va a incrementar. Incluso les planteó la posibilidad de que la edad mínima baje a 63 años. Ustedes quieren que continúen los programas sociales y que en el caso, incluida la pensión universal para los adultos mayores, y que en el caso de la pensión universal hagamos un esfuerzo para que baje de edad de 65 a 63 años. Pues entonces se queda para siempre los programas sociales y la pensión universal para los adultos mayores. Sin hacer alusión a ninguna de las otras corcholatas en disputa por la candidatura presidencial, López Hernández descalificó las encuestas al señalar que se publican por las que se pagan. También arremetió contra el expresidente Vicente Fox Quesada, al que de forma despectiva le pidió irse a vender unas corundas o unos uchepos. Ahora se llaman encuestas anímicas. Esas se publican nada más porque se pagan. Y se publican para mantenerle el ánimo arriba a la que las paga o al que las paga. Aquí ustedes deciden. Por eso, a ver, primera pregunta. ¿Ustedes quieren que regrese la pensión de los expresidentes de la República? ¿No se escucha? El exfuncionario federal concluyó su discurso entre descalificaciones hacia los críticos de los nuevos libros de texto gratuitos, al afirmar que los conservadores lo que buscan es que no haya educación pública, laica y gratuita en México. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, curioso que se acuerde Adán Augusto del concepto chachalaca para referirse a Vicente Fox. La verdad es que López Obrador, comparado con Vicente Fox, es mucho peor chachalaca. No ha parado de hablar de cuestiones electorales. Los órganos electorales le han pedido que se calle, que respete las leyes y no lo ha querido hacer. Aquella frase célebre de López Obrador, y con razón, de decirle al presidente Vicente Fox en aquellos días que se callara, que no se metiera en la contienda electoral por una expresión que hizo. Pues tenía razón López Obrador. El terrible problema es que cuando llegó él a ser el presidente de México, pues se ha convertido en lo peor de esa chachalaca que tanto criticó. Está convertido López Obrador en la máxima chachalaca, y los órganos electorales le han llamado mucho más veces la atención que ni a Vicente Fox. Así la clase de políticos que luego llegan al poder en nuestro país, cínicos, contradictorios y mentirosos. La terrible y lamentable una desgracia, por supuesto, para nuestro país. Bueno, el aspirante a la candidatura presidencial de Morena aseguró que hay piso parejo, no quiso entrarle al tema de Marcelo Ebrard. Dice que él no ha leído ni escuchado las críticas de Marcelo Ebrard. Imagínese usted, evidentemente está mintiendo, y volvemos aquí al punto que le decía hace rato. Y a su juicio,
pues tampoco hay desvío de recursos a favor de Claudia Sheinbaum, como también se ha quejado Marcelo Ebrard. El exsecretario de Gobernación no sabe ni se entera de nada, puro rollo, pura verborrea electoral, pero nada de las realidades, vive en la ignorancia total, o por lo menos hace como que vive en la ignorancia total. Sin escuchar ni leer las declaraciones de Marcelo Ebrard Casaubon sobre el desvío de recursos públicos para apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo, el ex titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, consideró que hay piso parejo en el proceso interno de Morena para elegir al coordinador del movimiento en defensa de la Cuarta Transformación y eventual candidato presidencial. En breve entrevista a su llegada a Morelia, afirmó que no hay despilfarro de recursos públicos a favor de alguno de los contendientes y que este tipo de señalamientos son una estrategia de la oposición. Entonces no hay ese despilfarro y a favor No, ninguno. candidatos. Ninguno. Esa es una estrategia de la oposición. Y lo que ha señalado Ebrard en los últimos días. No lo he leído, no he escuchado que haya señalado, pero se está trabajando construyendo la unidad. En un intercambio de preguntas que no fue mayor a 2 minutos, confió en que no habrá dedazo del presidente Andrés Manuel López Obrador para definir al próximo candidato de Morena en 2024. Por ello, aseguró no vislumbrar ninguna fractura interna, ya que todos trabajan para la unidad. Con una sonrisa, aseguró que no declinará por ninguna de las corcholatas. El que va a ganar nunca declina ni declinaría. ¿Cómo hay en caso de no ser usted el ganador? ¿Perdón? En caso de no ser usted el ganador. No, yo voy a ganar en la encuesta. ¿A quién apoyaría? Yo voy a ganar en la encuesta. Y yo espero que todas y todos cumplamos con lo que firmamos, con lo que comprometimos con el Consejo Nacional. ¿Hasta el momento? Sí, claro. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Y la visita del extitular de la Secretaría de Gobernación no estuvo exenta del acarreo en autobuses, la entrega de las tortas, así como de playeras a los asistentes. Los autobuses se apostaron en las inmediaciones del obelisco a Lázaro Cárdenas, de donde se contemplaba que Adán Augusto López caminaría hasta el centro histórico de Morelia, aunque finalmente él llegó directo a la Plaza Ocampo. En el lugar se entregaron, como ya le decía, tortas, playeras y gorras a quienes acudían, aunque el diputado Fidel Calderón Torreblanca aclaró que el exfuncionario federal no pagó la movilización, dice él, sino sus simpatizantes. Y aquí, para usted que nos sigue en la radio, pues estamos presentando imágenes de cómo la gente está ahí acercándose, les van repartiendo sus tortas, ahí hacen pues una especie de fila. Vemos aquí a otras personas que están recibiendo y poniéndose sus gorras. Y bueno, lamentable lo que ha sucedido con todos estos eventos de las corcholatas, un vulgar acarreo. Luego vemos aquí quienes están usando playeras incluso con los logotipos del gobierno de Michoacán. No tendrían por qué pues andar regalando ese tipo de playeras, pero bueno, pues ahí para los que nos siguen a través de Facebook, pues pueden ver cómo por una parte encontramos playeras o se aprecian playeras refiriéndose a Adán Augusto 4T, y luego otros que por la parte trasera, por el dorso, pues traen ahí el logotipo del gobierno de Michoacán. Parte pues del acarreo y del reparto de tortas al viejo estilo, al arcaico y dinosaurico estilo del PRI que ahora implementa Morena. En el caso, por ejemplo, de la estructura que nosotros conformamos, nosotros le llamamos a cada compañera y compañero presidentes de comité de apoyo a Adán y les dijimos que se vinieran por lo menos con su vehículo lleno. Sí, tenemos más de 70 comités, pero algunos dijeron, no, yo voy a pagar un autobús. En el caso de Hidalgo dijeron, yo pago un autobús, y así. En Apatzingán pagaron otro autobús, y así. Pero la mayoría viene por sus propios medios. Aquí está Tobar, que viene de Lázaro Cárdenas, viene por sus propios medios, y así todos.
Bueno, pues así los políticos. Fidel Calderón es de los que lloriquearon los experredistas. ¿Se acuerda usted que ahora están en Morena? Y que lloriqueaban porque con Leonel Godoy y Raúl Morón lloriqueaban porque veían espectaculares por todo Michoacán de Carlos Torres Piña y pues le exigían al gobernador, sin mencionar su nombre, ahí muy pues cobardones, los tres políticos no se querían meter con el gobernador en directo, aunque él es el que trae la campaña de Torres Piña y de Luis Navarro, y quejándose por los espectaculares de Carlos Torres Piña. Y tienen razón, pero no presentan ninguna denuncia. En aquellos días no querían ir a las instancias ni del partido ni las electorales para pues empezar un procedimiento en serio, puro lloriqueo. Y desde entonces se vienen quejando, y lo curioso es que apoyan a personajes como Adán Augusto, en el caso de Leonel Godoy y Fidel Calderón, y Raúl Morón a Claudia Sheinbaum. Veían los espectaculares veían los espectaculares de Torres Piña, pero no veían los de Claudia Sheinbaum ni los de Adán Augusto. No, le digo que la clase política de repente ya mejor reír para no hacer tanto berrinche, porque son de un cinismo o de una hipocresía, según usted quiera ver cada uno de los comentarios que hacen, pero pues no mueven un dedo, ¿no? Cuando alguien del gobierno del estado que puede competir con ellos, que quieren ser candidatos al Senado, hace algo como lo que ellos hacen, se espantan y lloriquean, pero cuando ellos lo hacen a favor de otro de los suyos, ahí no le ven un solo problema. Así lo que está pasando hoy al interior de Morena. Gracias a todos por sus comentarios, críticas, sugerencias. Susana Montoya nos deja un saludo. Gracias, Susana. Gerardo Méndez nos dice: buen día. Me tocó estar en los sucesos de Uruapan y es una tristeza ver que las personas de seguridad llegan a la hora y llegan como moscas sin hacer nada, y un montón los detenidos son puros jóvenes. ¿Acaso es el programa Construyendo el Futuro? Bonita semana. Gracias por tu opinión, Gerardo. Juan José Juárez nos deja también sus saludos. Dice Carlos: excelente inicio de semana para todos. Según Ramiritos, la seguridad está garantizada en Michoacán. Si tuviera vergüenza, debería de renunciar. Gracias, Juan José, también por tu opinión. Juan Alba: buen día, Carlos, excelente y bendecido inicio de semana para todos. Gracias por mantenernos informados. Al contrario, Juan, gracias por estar aquí con nosotros. Mónica Ramírez: hermoso y bendecido día para todos, excelente semana. Igual para ti. Mónica. Luis Esteves: buen inicio de semana, Carlos. Creo que el gobierno del estado tendrá que valorar seriamente su estrategia de seguridad y aplicar la ley sin distingos. Creo que la mayoría de la sociedad los apoyaría. De acuerdo, Luis, ojalá que así sea y pronto haya buenas noticias. Luis Escobedo: Carlos, excelente inicio de semana y buen regreso a clases del nivel de educación básica. Que así sea, Luis, muchas gracias. Marco Alfonso Cano Vázquez: buen día, Carlos. ¿No se muerde la lengua el gober de tanta mentira? Qué bueno que detuvieron a 6, pero ¿cómo estaba Uruapan ayer en la tarde? Todo cerrado, nos dice aquí Marco Alfonso Cano. Gracias, Marco, también por tu aporte. Armando Ordóñez: pues no puede argumentar, evidentemente limitado para generar un argumento, nos deja solamente insultos que no tiene caso repetir. Cámbiale, Armando, si no eres capaz de argumentar y debatir, cámbiale y escucha algo donde te digan lo que quieres escuchar. Víctor Hugo Ruiz: ojalá ya hayas revisado los libros de texto a profundidad porque tus opiniones son exageradas, dice Víctor Hugo Ruiz. Sí los he revisado, Víctor, y si en mis manos estuviera, yo evitaría que mis hijos tuvieran esos libros. Pero cada quien es libre de decidir si les gustan o no, si llevan a sus hijos o no a esos libros de texto. Esa es la ventaja que tenemos hoy en nuestro país. Y qué bueno por los padres de familia que se están quejando y van a buscar una opción diferente para sus hijos. Y qué lástima de los padres que no están de acuerdo, pero no tienen manera y van a tener de todas maneras que mandar a sus hijos a la escuela pública. Eso habrá que decirlo, porque pues muchos de los funcionarios, muchos de los políticos del país y de nuestro Michoacán tienen a sus hijos en escuelas privadas. Salen y presuntamente defienden los libros, pero sus hijos están en puras escuelas privadas. He comentado yo que ojalá vayamos aquí construyendo el ejemplo claro
de dónde están los hijos, por ejemplo, de los que están hoy en el gabinete, que han defendido en el tema de Michoacán los libros de texto. Nos vamos a dar a la tarea, no ha sido fácil obtener esta información. Es información además que pues es muy personal, regularmente no la andamos checando, pero hoy con los libros de texto valdría la pena ver en dónde están los hijos de todos y cada uno de los funcionarios de Michoacán, empezando por los hijos del gobernador. Ya ven ustedes que en el caso de López Obrador, a su hijo lo mandó a estudiar a Londres, no a Venezuela, no a Cuba. No, lo tiene en Londres, tampoco está en México. Y cuando estuvo en México no estuvo en escuelas públicas, mira nada más qué casualidad. Estuvo en puras escuelas privadas y en las más caras y prestigiadas de nuestro país. Esa es la hipocresía en la que viven los políticos, pero si tú estás de acuerdo, Víctor, pues excelente, que te vaya bien con tus hijos en la escuela pública con estos libros de texto. Debo destacar que hay unas escuelas públicas también que son excelentes, que son muy asediadas, que son muy procuradas por padres de familia y que regularmente se saturan. El tema es polémico, pero hay demasiadas quejas de padres de familia y en algunos libros que hemos podido revisar, como el de quinto grado, realmente hay situaciones que resultan lamentables. Déjenme hacer una breve pausa, regresamos, hay más noticias. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para ayudar a las familias que sufren las consecuencias del uso de drogas. Por eso creamos la primera ley contra las adicciones en Michoacán, con atención especial y gratuita para niñas, niños y adolescentes. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para acercarnos y trabajar de la mano con los michoacanos. Por eso, generamos un programa especial de iniciativas ciudadanas que permita más y mejores leyes construidas directamente por la gente. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Déjeme informarle ahora que con una oferta de 500 vacantes, se realizará una nueva feria del empleo en Morelia, donde participarán 40 empresas afiliadas a la Coparmex. Con la participación de 40 empresas asociadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana en Michoacán, este 1 de septiembre se llevará a cabo la Feria del Empleo promovida por la Secretaría de Fomento Económico. A decir de la titular de la dependencia, Guadalupe Herrera Calderón, serán 500 vacantes las que se estarán ofertando, desde mandos operativos hasta mandos medios y directivos, con salarios que oscilan desde 6,000 hasta 15 o 20,000 pesos. En este sentido, precisó que esta feria se desarrollará en la explanada del Auditorio Samuel Ramos en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Con más de 40 empresas de miembros y socios de Coparmex y ofertando pues más de 500 vacantes, conjuntándolas en este trabajo de apoyo, de esfuerzo, tanto de la Secretaría de Fomento Económico junto con ellos, que se llevará a cabo el 1 de septiembre a partir de las 10 de la mañana
en la explanada del Teatro Samuel Ramos, de 10 de la mañana hasta las 18 horas, donde con todas sus empresas estarán ofertando ahí esas vacantes para la ciudadanía y sobre todo para todas aquellas que están buscando una oportunidad laboral. Aunado a ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana en Michoacán por primera vez se vinculará con el reconocimiento al mérito académico 2023 y con la Feria del Empleo abierta a fin de lograr que el mayor número de personas que emitan su solicitud de empleo puedan conseguirlo. El reconocimiento a la excelencia educativa será para 250 jóvenes alumnos de 27 universidades que participaron y demostraron sus habilidades en programas y actividades de compromiso social, cultural y deportivo, y a quienes vincularán con las empresas socias a Coparmex para iniciar su vida profesional con prácticas escolares, servicio social o desempeñar el puesto de alguna vacante. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Ismeni Díaz. Nos vamos por su atención. Muchísimas gracias. Que tenga usted un excelente lunes, una mejor semana. Nos escuchamos o nos vemos mañana.